Muy buenas chicas, chicos, ya estamos aquí de nuevo con la segunda parte del vídeo sobre números complejos. Si no habéis visto la primera parte, os recomiendo que vayáis a ese vídeo y lo miréis antes de ver esta segunda parte. Os lo dejo en las referencias y en los comentarios. Así que sin más dilación, bienvenidos empollones y empollonas, comenzamos. Bien, retomamos el vídeo entonces donde nos quedamos en la primera parte. Estuvimos viendo formas de expresar un número complejo y veíamos que teníamos la forma cartesiana, en la que expresábamos el número complejo como si fueran dos componentes, x e y, de un vector. La primera parte, la x, ya sabéis que es la parte real de ese número complejo. Y la segunda parte, la parte y, es la parte imaginaria de ese número complejo. Luego está la forma binómica. La forma binómica es expresar el número complejo como la parte real más y, ¿vale? Y es el número imaginario, número y raíz de menos 1, multiplicado por la parte imaginaria. Muy importante aquí que veáis que la parte imaginaria es solamente lo que está acompañando esta i latina, ¿vale? La y aquí es la parte imaginaria. No es todo esto, no es la parte imaginaria, ¿vale? Esto es el número i por la parte imaginaria, ¿de acuerdo? Luego la forma exponencial, que fue lo último que vimos en el vídeo anterior, en la que si yo soy capaz de encontrar el módulo y el argumento de un número complejo, lo puedo expresar de esta manera, como el módulo multiplicado por una exponencial compleja, e elevado a i por el argumento, ¿vale? Y ya por último, de la forma exponencial a la forma polar, es simplemente un tema de notación, es como expresarlo. Expresamos la forma polar como el módulo con el subíndice argumento, ¿vale? Y aquí os pongo la representación gráfica de un número complejo cualquiera en el plano complejo. Como veis, tenemos una parte real que escribiremos sobre el eje real, ¿vale? Lo representaremos aquí como si fuera un numerito real. Y la parte imaginaria lo representaríamos sobre el eje imaginario. Aquí veis que aparece como una especie de vector. Concretamente, un número complejo es un vector, se puede representar como un vector. Y el módulo y el argumento serían los propios de un vector que estuviese en un plano xy normal y corriente. Lo que pasa es que esto no es un plano normal y corriente, es un plano complejo. Bien, y aquí veis el número z con su parte real y su parte imaginaria multiplicado por el número imaginario y. Bien, esto es lo que vimos el otro día. Vamos a ver. Es muy importante que entendáis que tanto la forma exponencial como la forma polar, realmente ya habréis visto que es exactamente lo mismo, solo cambia la notación, son especialmente útiles para realizar operaciones de productos y cocientes de números complejos. En cambio, la forma cartesiana y la forma binómica, sobre todo la forma binómica, que es la que es más utilizada, digamos que las dos más utilizadas serían la binómica y la exponencial, ¿vale? Porque contienen exactamente la misma información, ¿vale? Que estas otras dos, ¿no? La cartesiana contiene la misma información que la binómica y la polar contiene la misma información que la exponencial. Pues bien, la forma exponencial o polar, estas dos, van a servir especialmente para hacer operaciones de producto de números complejos y cociente de números complejos. Por ejemplo, si yo tengo dos números complejos y los tengo que multiplicar, va a ser mucho más fácil que los pase a forma exponencial y luego realice el producto. Vais a ver por qué. Porque al expresarlo de esta manera, y si recordamos qué quiere decir multiplicar dos exponentes, dos exponenciales, ¿qué pasa? Que la base es la misma y los exponentes, ¿qué les pasaba cuando se multiplican? Pues que se suman los exponentes. Misma base, se suman los exponentes. Lo mismo con el cociente. Si yo tengo e a la x dividido entre e a la y, como tienen la misma base, el número e en este caso, se me van a restar las potencias, ¿no? Se me restan los exponentes, x menos y. Y esta propiedad, que es muy conocida, es muy útil para trabajar con números complejos de forma exponencial y realizar productos. Por ejemplo, en este caso, si yo multiplico z1 por z2, ¿qué va a pasar? Que los módulos van a quedar multiplicados y los argumentos se van a sumar.
¿vale? Simplemente aplicando esta propiedad. Así que módulos se multiplican, argumentos se suman. Esto es infinitamente más sencillo que realizar el producto en forma binómica, como ya vimos en el vídeo anterior. ¿Qué pasa si lo que yo quiero es dividir dos números complejos? Pues nada, que sería básicamente lo mismo, ¿no? Yo tendría el número complejo en el numerador, otro en el denominador. Fijaros que se dividen los módulos y los argumentos, por estas propiedades de las potencias, se pueden restar. Con lo cual, en el cociente de dos números complejos, de forma exponencial, los módulos se dividen y los argumentos se restan. Esto es súper importante y súper útil, ¿vale? Estas propiedades muy importantes y muy básicas. Bien, vamos a ver un recordatorio, ¿vale? Porque yo he puesto esto de e elevado a i por el argumento, pero bueno, vamos a refrescar qué quiere decir esto. Bueno, pues esto viene, acordaros, de la fórmula de Euler, ¿vale? La fórmula de Euler, si lo dices en alemán, ¿vale? Que, como veis, una exponencial compleja se puede escribir como el coseno del argumento más i por el seno del argumento. Esto es fundamental, ¿vale? Esto, fórmula de Euler, muy importante, ¿vale? Fórmula. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo sería el conjugado de un número complejo en forma exponencial, cosa que también es muy útil. Y vamos a ver cositas, ¿no? Que realmente nos sirve para muchas aplicaciones, para muchos cálculos, simplifica muchísimo la vida. Si yo tengo un número z expresado en forma binómica, x más i por i, y quiero encontrarme su número complejo conjugado de z, ya vimos que simplemente la parte real se queda igual y la parte imaginaria le ponemos un menos, ¿vale? Esto sería el conjugado. Bien, ¿qué le pasa en forma exponencial? Pues que si yo tengo ese número expresado en forma exponencial, su conjugado va a tener exactamente el mismo módulo, lo podéis comprobar sacando el módulo de esto, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado, pero el hecho de que sea menos i, cuando lo elevo al cuadrado me queda lo mismo, ¿no? Por lo tanto, tienen el mismo módulo, pero el argumento, fijaros que es con un menos, ¿vale? Entonces, la única diferencia entre un número complejo y su conjugado es que el signo del argumento va a cambiar. Esto también es muy útil, ¿vale? Y lo podéis comprobar. Yo sugiero que siempre que veáis una formulita así novedosa, la demostréis, os pongáis vosotros y lo hagáis, ¿vale? Porque al final es la forma de aprender, tanto matemáticas como física. No os creáis nada de lo que os digan. Demostradlo, porque cuando lo demostréis, os lo vais a interiorizar, lo vais a hacer vuestro. De la otra manera, os aprendéis una fórmula de memoria y esto, no sé vosotros, pero yo tengo memoria de pez, a mí esto se me olvida. Yo necesito comprobarlo, y si lo compruebo, lo demuestro y veo que es así, ya no se me vuelve a olvidar, ¿vale? Otra propiedad, pues ya vimos lo que era el inverso, ¿no? De un número complejo. El inverso de un número complejo es 1 partido por ese número complejo. Siempre que, ¿qué? Hombre, obviamente, siempre que ese número complejo sea diferente de 0, si no, estaríamos dividiendo por 0. Esto exactamente lo mismo que ya sabéis de números reales. Bien, pues una manera de expresar esto en forma exponencial es que yo voy a hacer 1 dividido por el módulo de z por e elevado al argumento. Pero claro, como el argumento está en el denominador, ¿qué pasa? Pues que esa exponencial se puede escribir en el numerador, pero me va a cambiar el signo, ¿vale? Fijaros que z conjugado y z a la menos 1 tienen exactamente el mismo argumento, el argumento negativo de z. Sin embargo, su módulo es z aquí, y esto sería 1 partido por el módulo de z, ¿vale? Bueno, esto era un poco recordatorio de lo que vimos el otro día, salvo estas operaciones, que esto es nuevo, ¿no? Cómo hacer producto y cociente de números complejos en forma exponencial. Pues bien, sigamos. Entonces, la siguiente cosa que os quería explicar, siguiente tema, muy importante, es cómo podemos pasar de una forma a otra forma de expresar un número complejo. Entonces, vamos a ver cómo pasar de forma binómica a forma exponencial, lo cual es bastante típico y bastante fácil, siempre que recordéis que un número complejo lo podéis entender como un vector. Entonces, imaginaros que yo tengo la forma binómica de un número complejo genérico, x más i por i. Bien, el módulo, bueno, pues el módulo sería componente al cuadrado más componente al cuadrado
raíz cuadrada, exactamente igual que hacíamos con un vector, ¿vale? Lo mismo. Y esto obviamente siempre me va a dar una cantidad positiva. Fijaros, es que a mí me enseñaron que cuando saco una raíz las soluciones son más menos. Sí, es cierto, pero aquí no estoy sacando una raíz, estoy cogiendo la raíz positiva de este resultado, porque no deja de ser una distancia. Ya sabéis que la distancia entre dos puntos se puede calcular como el módulo del vector que va de un punto, de un extremo al otro, ¿no? Pues esto es lo mismo. Un número complejo tiene un módulo que por definición va a ser positivo, ¿vale? Por lo tanto, cogeremos la raíz positiva de este número. Bien, y luego el argumento. El argumento uno diría, va, esto está chupado, ¿no? Esto, pues, solo hay que mirar la gráfica y darte cuenta de que una manera de sacar este ángulo es mirando la tangente de este argumento, ¿no? Sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿no? En este caso sería la parte imaginaria dividido entre la parte real. Y eso es correcto. La intuición es obviamente buena. Pero ¿qué pasa con esto? Pues que hay que tener mucho cuidado de en qué cuadrante lo estoy mirando, ¿vale? Porque la calculadora, cuando yo hago el arco tangente, no sabe de qué cuadrante le estoy hablando. La calculadora no sabe tanto, ¿vale? Como vosotros. La calculadora no sabe si ese ángulo pertenece al primero, al segundo, al tercer o al cuarto cuadrante. Entonces vamos a ver realmente cómo se tiene que hacer. Mi sugerencia, y esto consejo que os doy, que no falla nunca, siempre que os den un número en forma binómica, dibujároslo. Coger y os hacéis en un sitio aparte, os ponéis el plano complejo, os ponéis la parte real, la parte imaginaria, y lo importante no es que quede clavado en el dibujito, es que sepáis identificar si se trata de un número complejo que esté en el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Es decir, básicamente, si la parte real y la parte imaginaria son ambas positivas, yo voy a estar en el primero. Si la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva, voy a estar en el segundo. Si las dos son negativas, estaría en el tercero. Y si la parte real es positiva y la parte imaginaria es negativa, estaría en el cuarto cuadrante. Más o menos lo mismo que pasaba en trigonometría con senos y cosenos. ¿Por qué? Porque la x y la y no dejan de ser el seno y el coseno. Este es el coseno, este es el seno. Con lo cual, tiene sentido dibujártelo en una circunferencia, ¿no? Dibujártelo en el plano complejo e identificar en qué cuadrante estamos. Bien, pues vamos a ver. Cuando yo tengo un número complejo en el primer cuadrante, el argumento es, obviamente, un angulito que va a ir de 0 a 90, ¿vale? Muy importante, en matemáticas, los grados no se trabajan normalmente en grados. Se trabaja, o sea, los ángulos se trabajan en radianes, ¿vale? Y os tenéis que acostumbrar a trabajar en radianes, ¿vale? Hay muchos profesores que no admitirían una solución con grados, sino con radianes. Con lo cual, tenéis que saber pasar de grados a radianes, de radianes a grados, y sobre todo, los ángulos típicos en forma de radianes. Pues estos serían 0 radianes, esto que son 90 grados son pi medios, 180 grados son pi, 270 grados serían, ¿cuánto? Pues mira, tan fácil como multiplicar. Si esto es pi medios, pues 2 pi medios, 3 pi medios, ¿no? Y así identificar todos los ángulos importantes. Por ejemplo, un ángulo de 30 grados, pues 30 que es 180 partido por 6, pues pi sextos es lo mismo que 30 grados. Un ángulo de 60, bueno, pues 60 que es 180 partido por 3, pues si pi es 180, pi partido por 3 son 60 grados, ¿no? Pi tercios son 60 grados. Es decir, al final es hacer una regla de 3, pero tenéis que acostumbraros a que esto vuestro cerebro lo haga de forma prácticamente inmediata, ¿vale? Tenéis que traducir de grados a radianes de forma inmediata. Bien, entonces, lo que os comentaba, si estoy en el primer cuadrante, directamente el argumento va a ser el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. Ningún misterio aquí, ¿vale? Pero ¿qué pasa si estoy en el segundo cuadrante? Cuando yo estoy en el segundo cuadrante, la tangente me va a dar un valor negativo. ¿Por qué? Porque recordar que la tangente es el seno partido por el coseno de un ángulo. Si el seno es positivo pero el coseno es negativo, la tangente en el segundo cuadrante siempre va a ser un valor negativo. Si yo hago el arco tangente de ese valor, la calculadora no me va a decir este ángulo, el que va de 90 a 180. ¿Qué ángulo me va a dar? Me va a dar este pequeñito de aquí. Me va a dar un ángulo negativo, porque no sabe en qué cuadrante estamos. Y ya sabéis que la función inversa de la tangente solo puede ir de menos pi medios
a pi medios, ¿vale? Porque si no, no sería una función, no sería inyectiva, etcétera, etcétera. Tranquilos que esto lo veremos cuando lleguemos al tema de funciones. Bien, con lo cual, ya veo que necesariamente el valor que me dé la calculadora le voy a tener que sumar 180 grados, le voy a tener que sumar pi radianes. Obviamente, esto no hace falta que lo diga, cuando hagáis el arco tangente, si estáis trabajando en radianes, la calculadora en radianes, si no, estáis sumando peras con manzanas, ¿vale? Hay que sumar peras con peras o manzanas con manzanas. Por lo tanto, trabajar en radianes y le sumáis pi radianes. Así que efectivamente, fijaros, si me está sacando este angulito de aquí y yo le sumo pi, estoy haciendo un cuarto de vuelta. ¿Y qué pasa si le resto pi? Pues que llegaría al mismo sitio, ¿vale? Y esto es muy importante con los números complejos. Un argumento, yo le puedo sumar un número entero de vueltas que voy a acabar en el mismo sitio. Por lo tanto, cuando yo digo que un número complejo tiene un argumento, ese argumento tiene infinitos valores. Tiene el argumento principal, que luego os explicaré qué es, más 2pi vueltas, ¿vale? O sea, 2pi radianes por un número entero k que yo puedo dar, ¿vale? Puedo dar un número entero de vueltas alrededor de este punto y acabar exactamente en el mismo sitio. Siempre acabaría, ¡pum!, en el mismo sitio. Y si giro para el otro lado, pues le estaría restando un número entero de vueltas. Así que, muy importante estos conceptos. Bien, ¿qué pasa si estoy en el tercer cuadrante? Bueno, en el tercer cuadrante me doy cuenta de que el ángulo que me va a sacar la calculadora va a ser uno del primer cuadrante. ¿Por qué? Porque la tangente en este caso va a ser positiva, porque tanto seno como coseno son negativos, así que, estaría mal, ¿no? Yo pensaría que estoy aquí y no estoy aquí, estoy aquí. Por lo tanto, al angulito que me saque le tengo que sumar pi radianes una vez más. En cambio, si estoy en el cuarto cuadrante, esto ya es correcto, porque la tangente negativa me va a hacer, la calculadora me va a calcular un ángulo del cuarto cuadrante, no habría ningún problema. Eso sí, la calculadora no te va a decir el ángulo contándolo a partir del eje positivo de las X en el sentido, digamos, antihorario. No, él cuenta en el sentido horario, te va a dar un ángulo negativo, pero un ángulo negativo ya sabéis que es lo mismo que un ángulo positivo que dé toda la vuelta en el otro sentido. Por ejemplo, si yo tengo aquí, imaginaros, menos 30 grados es lo mismo que 330 grados, ¿vale? Me da igual recorrer 30 grados en el sentido de las agujas del reloj que 330 grados en el sentido antihorario, ¿no? El sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Voy a acabar en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque al final tienen que sumar 360 grados o 2pi radianes. Bueno, quería hacer un poco hincapié en esto porque es importante. Así que esto es correcto, pero ojo, dibujároslo y discurrir un poquito si tengo que sumarle o no tengo que sumarle pi, ¿vale? Muy importante. Bien, vamos a pasar de forma exponencial a forma binómica. Otra manera, quiero decir, lo contrario de lo que acabamos de hacer, pero infinitamente más sencillo. ¿Qué tengo que utilizar? La fórmula de Euler. Si yo tengo la forma exponencial expresada de esta manera y sé que he elevado ahí por un argumento no es más que el coseno más i seno, solo tengo que hacer esto. Esta primera componente va a ser la componente, la parte real de ese número complejo, y lo que esté multiplicando la i va a ser la parte imaginaria, ¿no? X e y, pues aquí lo tenéis. X sería el módulo por el coseno, y sería el módulo por el seno. Ya estaría. Vamos a ver un par de ejemplos para entender esto un poquito mejor. Imaginaros que me dan el siguiente número complejo, en forma binómica. 1 más i. Vale, esto tiene una parte real 1 y una parte imaginaria 1. Por lo tanto, si yo me lo dibujo, veo que estoy en el primer cuadrante, concretamente estoy aquí. Uno que ya tenga un poquito de vista, ya ve que este argumento, este ángulo, va a ser de 45 grados, porque seno y coseno son iguales, ¿cuándo? Pues cuando el ángulo es de 45. Y además estoy en el primer cuadrante, con lo cual es 45 grados, no hace falta pensar más allá. Pero vamos a ver si lo podemos ver en forma exponencial. Lo primero sería calcularnos el módulo de este número complejo. Sería el módulo de 1 más i. Esto es coger la raíz positiva de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Mucho ojo. Aquí fijaros que estoy cogiendo el 1 que acompaña a la i, no la i, porque i al cuadrado es menos 1. Pero es que la parte imaginaria no es el número i, es lo que está multiplicándose por el número i. ¿Vale? Como os he explicado antes, muy importante, con lo cual me va a quedar raíz de 2, cosa que ya sabíais si habéis hecho un poco trigonometría en el pasado. Bien, ahora el argumento
el argumento es infinitos valores, pero ¿cuál cogemos? Cogemos el que está en la primera vuelta, por conveniencia, lo que se llama el argumento principal. ¿Qué pasa? Que si yo escribo esto y digo, es el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real, efectivamente me va a dar un ángulo de 45 grados. La calculadora en radianes, pi cuartos. Vale, ¿esto es correcto? Sí, es correcto, pero incompleto, porque lo que le estoy dando yo es el argumento principal. Pero esto sería igualmente correcto, de hecho sería más correcto, si le sumo un número entero de vueltas, 2πk, donde k va a ser un número entero. Así que, mucho ojo con esto, porque hay profesores que si tú le expresas esto, te lo van a poner mal, porque no estás poniendo todos los números complejos en forma exponencial que representan este numerito en forma binómica. Hay infinitos, tantas como vueltas pueda ir dando alrededor de este punto, ¿vale? Por eso lo expresamos de esta manera. ¿Qué pasa? Que otros profesores, un poquito más, digamos, permisivos, te permiten expresar el argumento principal. Y ya damos por hecho de que esto se sobreentiende, ¿no? De que si yo voy dando vueltas enteras alrededor de ese punto, pues obviamente voy a acabar en el mismo punto. Bien, por lo tanto, ¿cómo expresaríamos esto en forma exponencial? Pues hay que expresar el módulo, raíz de 2, por e elevado a i pi cuartos. Vale, pues ya lo tendríamos. Esto sería raíz de 2, pi cuartos, esto sería en forma polar, esto sería en forma exponencial. Os recomiendo que trabajéis en radianes. Si alguien trabaja en grados porque su profe le deja hacerlo en grados, pues sería así, ¿vale? Raíz de 2 y ponéis aquí un angulito de 45 grados. Bien, primer ejemplo yo creo que bastante claro, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, en este caso con un número complejo que esté en el tercer cuadrante, menos 1, menos i. Forma binómica, ¿no? Parte real negativa, parte imaginaria negativa, por lo tanto me planto en el tercer cuadrante. Yo me calculo el módulo. Vaya, el módulo es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque la longitud de este vector, la distancia que hay del origen al punto z, al número complejo z, que es un número complejo, pero lo estamos viendo como si fuera un vector a la hora de calcular el módulo, es lo mismo, tiene el mismo, ¿no? Es la misma distancia. Esto es como un radio vector, esto es como si yo estuviese dando vueltas y el radio de esa circunferencia siempre fuera raíz de 2, ¿vale? Con lo cual me va a dar el mismo módulo. Bien, el argumento, claro, yo me pongo, hago menos 1, y que me da 1, y el arco tangente de 1 en la calculadora obviamente no te va a dar este ángulo, no te va a dar este angulito de aquí, que es realmente el argumento que yo busco. ¿Cuál te va a dar? Este de aquí. Te va a quedar el argumento equivalente del primer cuadrante. Por lo tanto, yo ya sé que a lo que me dé la calculadora le tengo que sumar pi radianes o 180 grados en función de cómo estéis trabajando. Bien, pues pi cuartos más pi, esto ya es una suma de fracciones, me va a dar 5 pi cuartos radianes. Y una vez más, esto sería el resultado en la primera vuelta, lo que se llama el argumento principal. Si yo le sumo 2πk con k, un número entero, estoy representando todos los números complejos cuya forma binómica es esta de aquí. Porque no hay uno, chicos, hay infinitos. Tantos como vueltas yo dé alrededor de este punto. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a coger entonces y vamos a representar eso en forma exponencial. Igual que hemos hecho antes, sería raíz de 2 por e elevado a i 5 pi cuartos. ¿Vale? Así de fácil. Forma polar, lo mismo, pero poniendo el argumento como un subíndice, y lo mismo si lo ponemos en grados. Aquí lo único que he hecho ha sido pasar 5 pi cuartos a grados. Ya está. Vale, ahora vamos a ver el proceso inverso. Me dan un número complejo en forma exponencial, concretamente esto es forma polar, ¿no? 1, y el argumento es pi. Y me piden, bueno, exprésalo en forma binómica. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero lo pasamos a forma exponencial, que es directamente poner e elevado al argumento por i, y esto aplicamos la fórmula de Euler. La fórmula de Euler es 1, porque el módulo es 1, multiplicado por el coseno de pi más i seno de pi. Y aquí ya lo que os decía, muy importante, vais a ser ingenieros e ingenieras, tenéis que saberos los ángulos típicos de memoria, lo siento, cosenos y senos hay que sabérselos. ¿De todos los ángulos del mundo? No, obviamente que no, pero de 30, 60, 90, 180, etcétera, eso sí, ¿vale? Esos os los tenéis que saber.
Vale, pues el coseno de pi es menos 1 y el seno de pi vale 0. Si tenéis dificultades, haceros un dibujo, no pasa nada. Fijaros, el coseno, si yo hago pi radianes, estoy aquí, en este punto el coseno es menos 1, es esta distancia hasta aquí, ¿no? El seno, ¿qué vale? 0, no tengo nada aquí, ¿vale? Vale, bueno, pues este sería, por lo tanto, mi número complejo, me quedaría que esto me da menos 1, punto. Ya está. Y aquí viene una fórmula que me encanta, ¿vale? De hecho, los matemáticos dicen que es una de las fórmulas más bellas de las matemáticas. ¿Por qué? Pues mira, porque aparecen muchas cosas. La verdad es que es muy completita, ¿no? Y es que e elevado a pi por i es igual a menos 1. Fijaros, esto es lo que yo tengo aquí. E elevado a pi por i es igual a menos 1. Lo llaman la fórmula más bella porque hay un menos, hay un 1, hay una exponencial, número e, está el número pi, que, jolines, es bastante importante en mates, ¿no? Y está el número imaginario puro. Con lo cual, es como muy completa esta fórmula, ¿vale? Y a mí la verdad es que me gusta mucho y os la he puesto por eso. Vale, vamos a coger ahora el siguiente ejercicio. Me dan 2 con un argumento de pi tercios. Recordad, 2 es el módulo, pi tercios es el argumento. Y una vez más me piden expresar esto en forma binómica. Bien, bueno, pues lo mismo, chicos. No hay que hacer nada del otro mundo. Ponemos esto en forma exponencial y aplicamos la fórmula de Euler, ¿vale? 2 por el coseno de pi tercios más i por 2 por el seno de pi tercios. Pi tercios, ¿qué es pi tercios? Pues acordaros, si pi es 180, pi partido por 3 va a ser 60. ¿Cuánto vale el coseno de 60? Un medio, ¿vale? El coseno de 60 vale un medio. Os recomiendo que os repaséis los ángulos notables, los ángulos típicos de trigonometría y sacáis senos, cosenos y tangentes. Vale, y el seno, ¿cuánto vale el seno de 60? Pues lo mismo que el coseno de 30, ¿vale? Porque son ángulos complementarios. De hecho, con saberte los de 30 te sabes los de 60. Bueno, pues esto es raíz de 3 partido por 2, ¿vale? Así que raíz de 3 partido por 2 lo multiplico por 2 y un medio lo multiplico por 2, que me queda 1 más raíz de 3 por i. Esto sería la forma binómica de mi número complejo. Parte real, parte imaginaria. Fijaros que la parte imaginaria es lo que acompaña al número i. Bien. Más cosas que vamos a ver. Potencias de un número complejo. Hemos visto que operaciones de multiplicación eran especialmente sencillas si trabajábamos en forma exponencial. Pues, ¿qué es la potencia? La potencia es multiplicar un número complejo por él mismo, un número n de veces, ¿no? Donde n puede ser un número entero. Pues bien, vamos a ver que esto se simplifica muchísimo también utilizando la forma exponencial. Si yo tengo un número complejo en forma binómica y en forma exponencial sería esta de aquí, módulo argumento, y tengo un número n, que en principio puede ser un número entero, positivo o negativo, me da igual, ¿vale? ¿Qué pasará? Pues que z elevado a esa potencia, a n, me va a dar el módulo de z elevado a n, y el argumento también va a quedar elevado a n, ¿no? Todo esto estaría elevado a n, pero claro, como tengo una potencia, ¿qué les pasa con los exponentes cuando tengo una potencia? Una potencia elevado a otra potencia, se multiplicaban los exponentes, con lo cual os va a quedar este resultado. Básicamente, el módulo se eleva a la n, y el argumento se multiplica por n, ¿vale? Esto sería un resultado bastante importante. De hecho, esto tiene hasta una formulita, tiene un nombre. Esto lo inventó un tal Moivre, creo que se escribe así, con V, VR, ya sé que suena un poco raro, pero se escribe así. Y esto se llama la fórmula de Moivre, que no es más que la fórmula de multiplicar un número complejo por el mismo n veces, ¿vale? Así que tampoco hay que inventar nada del otro mundo. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Muy útil. Bien, vamos a seguir. Ya hemos visto, por lo tanto, que de todos los argumentos que un número complejo puede tener, os he comentado que hay uno que es el principal, ¿vale? Entonces, tenéis que imaginaros que cuando yo expreso argumento de un número complejo, aquí estoy expresando una serie infinita de valores. Aquí tengo infinitos valores, ¿vale? Esto contiene infinitas soluciones, ¿vale? Y diremos que un argumento pertenece, o sea, que un ángulo pertenece al argumento. Pertenece al argumento quiere decir que simplemente es uno de esos, uno de tantos argumentos que puede tener ese número complejo, pero no es el único, es uno, ¿vale? Entonces, ese ángulo, sumado un número entero de vueltas,
también va a pertenecer al argumento de ese número complejo, para cualquier valor k que sea un número entero. Eso es lo que quiere decir. Pues bien, al único argumento, al único ángulo que pertenece al argumento de z, de manera que quede en la primera vuelta, es decir, que esté comprendido entre 0 y 2pi, fijaros que 2pi lo cojo abierto, porque si lo cojo cerrado vuelvo a estar en 0, 2pi y 0 es lo mismo, es el mismo ángulo, ¿vale? Pues a ese angulito que queda dentro de la primera vuelta le llamaremos argumento principal de z, ¿vale? Que muchas veces os van a pedir simplemente expresar el argumento principal, pero si no, tened en cuenta que el argumento principal más 2kpi, todos esos son argumentos factibles, son argumentos viables de z. Bien, y otra nota, esto es una nota, ¿vale? Esto es un truco que sale siempre y que a los profes de ingeniería les encanta preguntar para ver si se han entendido las cosas. Entonces, yo lo hago aquí como un tema aparte. No es un tema aparte, es una conclusión lógica de todo lo que estamos viendo. Pero bueno, se llama las potencias de i. ¿Y qué es i? Bueno, pues i ya sabéis que es el número complejo, definido como vimos en el vídeo anterior como la raíz de menos 1. Este número imaginario yo lo puedo elevar a una potencia, lo puedo elevar a 0. Y dice, bueno, ¿puedo elevar a 0 i? Bueno, si entendemos que i es un número y cualquier número elevado a 0 vale 1, sí que lo podéis hacer. I elevado a 0 vale 1. Sí, esto es correcto, ¿vale? I elevado a 1, ¿qué sería? Pues i, ¿no? I elevado a una potencia que sea la unidad, pues es el mismo, ¿no? I. I al cuadrado, por definición, si i es la raíz de menos 1, elevar i al cuadrado me va a dar menos 1. Perfecto. ¿Qué pasa si elevo i al cubo? Bueno, pues que i al cubo va a ser i por i al cuadrado. Si i al cuadrado es menos 1, pues esto va a ser menos i. I a la cuarta me va a dar ¿qué? I al cuadrado por i al cuadrado. Menos 1 por menos 1 me da 1. ¿Qué vemos? Que esto se va a ir repitiendo periódicamente. Cuando yo tenga la potencia 0, equivaldrá a la potencia 4, equivaldrá a la potencia 8, 12. Es decir, cada 4 potencias, cada 4, yo obtengo el mismo resultado. El mismo, ¿vale? Con lo cual, típico que te digan, ¿cuánto vale i elevado a una barbaridad? 205, incluso acostumbran a coger el año, ¿no? Si estás haciendo esta asignatura en el año 2017, pues te ponen i elevado a 2017 y se piensan que eso hace gracia y tal. Bueno, en resumidas cuentas, ¿esto cómo lo haríamos? Pues si sabemos que las potencias de i son periódicas, que se repiten cada 4, yo puedo dividir por 4 esa cantidad. ¿Y para qué? Para obtener el resto. Esto es lo que se llama hacer un módulo, módulo 4. Módulo 4 es el resto que obtengo de dividir por un número que sea el 4, ¿vale? Este sería el cociente, 51, y esto sería el resto, 1. Dividir, sabéis dividir todos, y si no lo hacéis con la calculadora. Aquí no me importa la capacidad de cálculo que tengáis, me importa que lo entendáis. ¿Qué quiere decir? Que 205 yo lo puedo expresar como 4 por 51 más 1. Vale, pues vamos a la expresión que me piden. I elevado a 205. I elevado a 205 es lo mismo que i elevado a 4 por 51 más 1. Pero si utilizamos las propiedades típicas de las potencias, ¿qué nos damos cuenta? Que esto es lo mismo que hacer i elevado a 4 todo elevado a 51, porque las potencias se multiplican, y sumar un exponente es lo mismo que multiplicar siempre que tenga la misma base. Por lo tanto, esto es por i elevado a 1. Obviamente no lo he puesto, pero esto es i elevado a 1. ¿Y qué obtengo? Que i elevado a 4, lo hemos visto, me da 1. Pues si me da 1, esto de aquí, ¿qué va a ser? 1 elevado a 51. ¿Y qué es 1 elevado a 51? 1. Por lo tanto, 1 por i, ¿qué me va a valer? I. Y este es un truco que podéis utilizar siempre que os pongan una barbaridad como esta, ¿vale? Es pensar, bueno, pues si las potencias de i son periódicas, yo lo divido por 4 y me quedo con el resto. Y el resto me va a decir si estoy aquí, 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 aquí. Si hago la operación y me da una división exacta, yo ya sé que el resto es 0. Si el resto es 0, ¿cuánto vale i a la 0? 1. Si el resto me da 3, ¿qué quiere decir? Que el resultado va a ser menos i. Si el resto me da 2, sería menos 1, y si el resto me da 1, va a ser i. Y el resto ya serían cosas que se van a ir repitiendo, porque cuando yo divido por 4, los resultados de los restos, ¿cuántos son, chicos?
pues de 0 a 4 menos 1, es decir, 0, 1, 2 y 3. No me voy a obtener nunca un resto que sea 16, ¿vale? Porque si no podría haber seguido dividiendo, ¿vale? ¿Se entiende? Muy importante, potencias del número i. Vale, seguimos. Ya la última parte, ¿vale? Lo que se llama el cálculo de raíces enésimas, que esto es lo último que suelen explicar antes de taladraros a hacer ejercicios, que es lo que voy a hacer yo en el próximo vídeo. Bien, pues el cálculo de las raíces enésimas de un número complejo, ¿qué quiere decir? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que yo tengo que resolver esta ecuación. X al cubo menos 1 igual a 0. Bueno, esto casi todo el mundo sabe despejar de aquí, ¿no? X al cubo es igual a 1 y X sería la raíz cúbica de 1, o lo que es lo mismo, 1 elevado a 1/3. Bien, claro, tú haces esto y dices, ¿cómo que me pones aquí interrogantes? Chaval, si esto es un 1 de toda la vida, ¿no? 1 por 1 por 1, ¿no? Si yo multiplico 1 por el mismo 3 veces, me da justamente 1. Por lo tanto, la raíz cúbica de 1 es 1. Sí, esto es cierto siempre que yo esté en los números reales. Pero ¿qué pasa en los números complejos? Que todas las raíces se pueden realizar, ¿vale? No me voy a quedar con las ganas de saber las 3 raíces de un número, porque si no son reales van a ser complejas. Y esto es el principio básico de lo que se llama el teorema fundamental del álgebra, ¿vale? Que sacar una raíz enésima a un número complejo, aunque ese número complejo sea un número real, porque ojo, un número real es un caso específico, ¿no? Un caso particular de un número complejo, es un número complejo que no tiene parte imaginaria, ¿vale? Pues yo voy a poder obtener siempre n raíces. Y no todas van a ser números reales, puede que ninguna sea un número real, pero que seguro que encuentro n raíces, seguro. Así que aquí yo he encontrado una que es real, pero me faltan 2, porque esto es una raíz cúbica, ¿no? Pues esas 2 raíces van a ser complejas. Y no solamente complejas, sino complejas conjugadas, ¿vale? Entonces, vamos a ver esto definiéndolo formalmente. Vamos a ver, si yo tengo un número complejo z, diferente de 0, obviamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, no tendría sentido sacarle raíces. Se dice que w, otro número complejo, ¿vale? Es una raíz enésima de z, y ojo, aquí la clave está en una, no es la raíz enésima, no, es una de las n raíces que tiene, ¿vale? Siempre que se cumpla que w a la n es z, lógico, ¿no? Si w es la raíz enésima, quiere decir que si w lo elevo a la n me va a dar z. Bien, ¿dónde n es qué? Pues en general es un número natural, ¿no? Un número natural. Bien, pues bien, el conjunto de las raíces enésimas de z se denota por raíz enésima de z, o también z elevado a menos 1, a 1 partido por n, ¿vale? Que es lo mismo. Y esto es todos los números complejos que cumplan esta ecuación, que w elevado a la n es igual a z. Esto es muy matemático de escribir, esto es lo típico que veréis en clase. Te dirán, bueno, pues mira, conjunto de todas las raíces enésimas se define como un número w complejo, ¿no? Que pertenece a los complejos, tal que se ponen a veces 2 puntos, a veces se pone una raya así, tal que cumple esto, que w a la n es z. Vale, esto es muy bonito, pero ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que si yo tengo un número complejo y lo vamos a trabajar en forma exponencial porque es más fácil, habrá otro número complejo que si yo lo elevo a la n me va a dar el número z, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Fijaros que su módulo elevado a la n tiene que ser el módulo de z, con lo cual el módulo de w ya sabemos que va a ser la raíz cúbica, la raíz enésima del módulo de z. Y aquí me diréis, ¿por qué no pongo más menos? ¿Por qué? No, tranquilos. El módulo de z es un número positivo. ¿Por qué? Porque es un módulo. Por lo tanto, aquí esto es un número real, no tiene más. Es un número real, simplemente tenéis que hacer la raíz enésima de un número real que me va a dar otro número real. Y se acabó, ¿vale? Pero el argumento, aquí está la trampa. Pues que si nos acordamos de la fórmula de Moivre, ¿vale? La de las potencias, yo sé que elevar un número complejo a la n equivale a multiplicar por n su argumento. Si este n veces ese argumento de la raíz enésima tiene que ser igual al argumento original, pero nos acordamos de que este argumento no es 1, sino infinitos, yo lo puedo escribir de esta manera, como el argumento más 2pi por k,
¿Qué pasa cuando yo paso la n dividiendo? Pues que despejando, ¿no?, el argumento de mi raíz enésima, nos damos cuenta de que no hay uno, que hay varios, ¿vale? Y concretamente, esos se van a ir repitiendo en cada vuelta. ¿Cuántos va a haber? Va a haber n. ¿Y qué valores van a tomar? Pues en función de los valores que tome k, donde k es un número entero, ¿vale? Pero en este caso, solo me interesan los valores que quedan dentro de la primera vuelta, es decir, que este argumento esté dentro de entre 0 y 2pi. Por lo tanto, los valores, para que eso sea así, para que este argumento phi quede entre 0 y 2pi, son los valores que van desde 0 hasta n-1. Esto lo podéis comprobar también. Podéis haceros algún ejemplito, ¿vale? Con lo cual, ¿cuántas raíces va a haber? Todas van a tener el mismo módulo, pero argumentos va a haber n argumentos. De ahí las n raíces diferentes, ¿de acuerdo? Y vamos a encontrar para k igual a 0, para k igual a 1, así hasta para k igual a n-1. Por lo tanto, ya vemos que la raíz enésima de un número complejo va a ser un complejo que va a ser el módulo, la raíz enésima del módulo de z, y el argumento va a ir tomando n valores, ¿vale? El argumento original más 2πk partido por n, donde n es la raíz enésima, ¿vale? Para valores de k que van de 0 hasta n-1. Por lo tanto, aquí tendríamos, para entendernos, 0, 1, así, ¿hasta cuál? Hasta n-1, ¿vale? Donde aquí el primero, fijaros que sería el argumento partido por n, el siguiente sería el argumento más 2pi partido por n, así, 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 hasta llegar al último, que sería el argumento más 2 por n-1 por pi partido entre n. Al final lo que estoy haciendo es coger el círculo, el plano complejo, una circunferencia de radio, ¿qué? De radio esto, el módulo de z, raíz enésima, ¿vale? Y lo voy a dividir en trocitos. ¿En cuántos trocitos? Pues en n trocitos iguales. Y siempre me va a quedar como un pastel dividido en partes iguales. Esto es muy curioso. Cuando lo dibujas gráficamente, las soluciones de las n raíces, te quedan todas distribuidas de forma homogénea, formando lo que sería un polígono regular. Por ejemplo, si tengo 3 raíces y una está aquí, la otra quedaría por aquí, la otra quedaría por aquí, pues imaginaros, esto está muy mal dibujado, pero imaginaros que me quedaría una figura así, y esto sería un triángulo equilátero. Obviamente, esto no me ha quedado equilátero porque lo he hecho un poco a voleo, ¿vale? Pero eso es un poco la idea. Bien, vamos a ver por lo tanto un ejemplo de esto para que se entienda mejor, y con esto acabamos el vídeo de hoy, y ya en el siguiente os meteré ejercicios a lo bestia. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo, el que hemos visto al principio, ¿no? Resolver la ecuación x al cubo menos 1 igual a 0 en C. Claro, en C, en los números complejos, porque si me dicen que esto lo resuelva en los números reales, esto ya está, x es igual a 1 y se acabó. Pero no, yo no lo quiero en los números reales, lo quiero en los números complejos. Vale, pues tenemos que buscar un número complejo, de manera que si lo elevo al cubo, me dé este número complejo, el 1. Yo estoy sacando las 3 raíces del número 1, pero el número 1 también es un número complejo. Un número complejo que expresado en forma exponencial sería 1 más e elevado ahí por el argumento 0. Porque un número real, ¿vale? O tiene argumento 0 si es positivo, o tiene argumento pi si es negativo, ¿vale? ¿Por qué? Dibujároslo y veréis que lo que digo tiene todo el sentido del mundo. Bien, por lo tanto, el módulo de ese número complejo, de esa raíz enésima, va a ser la raíz cúbica de 1, que es 1, ¿vale? Y aquí no estoy haciendo nada del otro mundo, estoy trabajando con un número real y me da un número real, se acabó. Pero los argumentos de esas n raíces, ¿cuáles van a ser? Pues el argumento original, que es 0, más 2pi por k, partido por n, que en este caso es 3. Y la k puede ir tomando valores desde 0 hasta n-1, como hemos visto, ¿no? Por lo tanto, 0, 1 y 2. Vale, el primer argumento sería directamente 0, porque si la k vale 0, esto vale 0. 0 partido por 3, 0. El siguiente sería 2pi partido por 3. Solo hay que sustituir aquí la k por 1. El siguiente sería 2pi por 2 partido por 3, es decir, 4pi partido por 3. Y estos son los 3 argumentos de mis 3 raíces, ¿vale? Con lo cual, las 3 soluciones de esa ecuación
serían el 1, cosa que ya sabíamos porque este sí que es real, y dos complejos conjugados. ¿Estos son complejos conjugados? ¿Estás seguro, Luis? Sí, estoy segurísimo. ¿Por qué? Porque este de aquí y este de aquí tienen el mismo argumento. Igual aquí no se ve, porque parece que este sea el argumento 2 pi tercios y esto es 4 pi tercios. Pero es que 4 pi tercios es lo mismo que menos 2 pi tercios. ¿Vale? Lo podéis comprobar. Vamos a verlo en el dibujito. La parte real. Aquí tendríamos la solución, la raíz enésima real. Esto me ha quedado un 1. Todos tienen el mismo módulo, ¿eh? Todos valen 1. Esta sería la primera raíz, la raíz 1. Bueno, esta es la raíz 0, la raíz 1, la raíz 2, ¿vale? También hay gente que lo llama 1, 2 y 3. Da igual, ¿vale? Todo depende cómo os defináis las cosas. Vale, pues como veis, este angulito de aquí, este ángulo, vale 2 pi tercios. ¿Qué es 2 pi tercios, por cierto? 120 grados, ¿no? Si 2 pi son 360, 360 entre 3, 120. 120 grados. Aquí, ¿cuánto va a haber? Otros 120 grados, claro que sí. ¿Vale? Y aquí también va a haber 120 grados. Aquí estaría la otra raíz. Como veis, es compleja conjugada. Tiene la misma parte real, pero la parte imaginaria es la opuesta, ¿no? Una está aquí y el otro está aquí. También lo podemos ver por el argumento. Hemos dicho antes que cuando teníamos números en forma exponencial, el argumento del conjugado es lo mismo, pero cambiado de signo. Si yo, en lugar de avanzar 2 pi tercios, voy menos 2 pi tercios, ¿dónde acabo? Exactamente en el mismo sitio. Por eso a mí me da igual decir que E es 4 pi tercios por I que menos 2 pi tercios por I. Es el mismo ángulo, ¿vale? Lo único que he hecho aquí ha sido sumarle, ¿qué? Pues sumarle un número entero de vueltas. Bueno, en este caso se las he restado, ¿no? Para que veáis que quedaría lo mismo. Vale, pues estas serían las tres soluciones de una ecuación de este tipo, ¿vale? Fijaros que esto es resolver esta ecuación. Y esto es muy típico, ¿vale? Que te den una ecuación, puede ser esta muy sencilla, normalmente en un examen algo más complicado, ¿vale? Pero al final la metodología es la misma, tenéis que resolver y eso sí, encontrar las n raíces, porque va a haber n raíces, ¿vale? No va a haber ni una, ni dos, ni tres, va a haber tantas como n, porque en los números complejos se cumple siempre que hay n raíces. Vale, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido útil, repasaros todo esto con calma, demostraros las fórmulas, ¿vale? Ya sé que es un poco coñazo, pero la verdad es que va muy bien para aprender todos estos conceptos. Y en el próximo vídeo de números complejos veremos ya ejercicios, problemas de clase, problemas de examen, ¿vale? Para que todo esto quede bien atado, ¿vale? Pues muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo. Hasta luego.